Desde la antigüedad, la palabra trauma significaba herida, y aunque han pasado siglos desde entonces, hay heridas que no sangran por fuera, pero siguen abiertas por dentro. Heridas que no destruyen el cuerpo, sino la manera en la que una persona escucha, siente, recuerda e incluso vive. Siglos después, la artista Frida Kahlo diría: "Mi pintura lleva consigo el mensaje del dolor", y quizás esa sea una de las formas más humanas de entender lo que hace el sufrimiento con nosotros. Cuando una herida no sana del todo, termina filtrándose en todo lo que tocamos, en la voz, en los silencios, en los recuerdos, en el arte. Porque el verdadero problema del dolor no siempre es lo que nos quita, sino en lo que nos convierte. A veces no solo nos arrebata a alguien, a veces también nos roba el color del mundo, el sonido de las cosas que amábamos e incluso la versión de nosotros mismos que existía antes de la pérdida. Y eso es justamente lo que vuelve tan devastadora la historia de Your Lie in April, porque este anime no habla únicamente del prodigio del piano, habla de un chico que fue herido en el lugar más delicado posible, en aquello que daba sentido a su vida. Kusei Arima no solo perdió a su madre, perdió la capacidad de relacionarse con la música sin dolor, perdió la capacidad de tocar sin recordar, perdió la capacidad de avanzar sin sentir que algo dentro de él seguía roto. Y entonces aparece Kaori, como aparecen algunas personas en la vida, de golpe, sin pedir permiso, rompiendo el orden, desafiando el miedo, obligándote a mirar otra vez un mundo que ya habías decidido dejar de sentir. Pero ahí está la tragedia, porque a veces la persona que te devuelve la vida también termina recordándote lo frágil que es vivir. Es por eso que al ver Your Lie in April no podía pensar que estaba viendo solo un anime sobre música, amor o juventud. Lo que tenía enfrente era algo mucho más doloroso y mucho más humano. La historia de una herida emocional que seguía respirando dentro de un chico y de cómo el arte, el amor y la pérdida pueden convertirse al mismo tiempo en castigo y salvación, porque al final Your Lie in April no trata solo de tocar bien una melodía, trata de algo más difícil: volver a escuchar tu propia vida después del trauma. Esta historia se nos presenta a través de un niño de apenas 8 años que, a simple vista, parece ser un prodigio del piano. Es famoso por ganar concursos, participar en grandes orquestas y recibir todo tipo de apodos gracias a su talento, hasta el punto de ser reconocido en todo Japón. Pero detrás de toda esa grandeza no se esconde precisamente la felicidad. La verdadera razón por la que este niño era tan bueno no era la pasión, ni la libertad, ni el amor por la música, sino una madre abusiva que lo obligaba a tocar el piano de manera perfecta, llegando al punto de golpearlo, humillarlo en público y destrozarlo tanto física como psicológicamente. Debido a su corta edad, este chico solo se limitaba a practicar con un único objetivo: no hacer enojar a su madre, porque él ya conocía las consecuencias de fallar. Pero por mera suerte, o tal vez por una desgracia aún mayor, un día aquella madre manipuladora fallece. Y lejos de dejarle paz, su muerte no hace más que convertir su vida en un terreno lleno de traumas. Desde entonces, el chico ya no es capaz de volver a tocar el piano, pues cada vez que lo intenta es perseguido por alucinaciones constantes de su madre. Y eso sería su maldición. Ya con 14 años, siendo un estudiante común y por caprichos del destino, en una tarde de abril conoce una chica que cambiaría su vida de golpe, devolviéndole algo que había perdido hace mucho tiempo: una razón para seguir tocando. Esa es la introducción a la vida de Kousei, el protagonista de toda esta historia. Desde el momento en el que nace, su madre se muestra sonriente, y no por una razón extraordinaria, sino por algo mucho más simple y humano: la felicidad de poder compartir tiempo con su hijo. En ese entonces parecía una persona completamente distinta a las que nos muestran el inicio de la historia. A esa edad, su madre ni siquiera tenía en mente convertir a Kousei en pianista. Ella era simplemente una mujer que disfrutaba tocar el piano junto a su amiga Hiroko. Sin embargo, la curiosidad de un niño es inmensa, y un día Kousei decide intentarlo. Ese pequeño momento, casi inocente, terminaría marcando el supuesto inicio de su declive,
Tanto su madre como Hiroko se dieron de cuenta de que tenía un talento especial, así que comenzaron a enseñarle poco a poco. Al principio todo marchaba bien, no era más que un pasatiempo entre madre e hijo, pero todo cambiaría el día que su madre contrajo una enfermedad que la fue consumiendo poco a poco, hasta empujarla hacia una obsesión enfermiza por la perfección y por el futuro de su hijo. Lo golpea, lo hace sangrar, lo insulta de las maneras más crueles posibles, incluso llega al punto de deshacerse de todo aquello que consideraba una distracción para él. Abandona a su mascota, no lo deja salir de casa, le prohíbe cualquier pantalla y limita sus conversaciones. A partir de ese momento, su vida quedaría reducida a una sola cosa: el piano. Y para muchos de nosotros sería fácil decidir que jamás aceptaríamos una vida así, que simplemente nos negaríamos. Pero no debemos olvidar que estamos hablando de un niño de tan solo 8 años, alguien que todavía no entiende el mundo y que apenas puede hacer algo más que obedecer. Y no es solo eso, sino que además es manipulado constantemente por su madre, quien le dice: cada partitura que tocas a la perfección me hace sentir mejor. Para Kosei, esas palabras lo significan todo. Su padre prácticamente no existe dentro de la historia y la única figura cercana que tiene es su madre. Por eso, si tocar de esa manera podía ayudarla a sanar, entonces él lo haría con gusto, sin importar cuánto tuviera que soportar. El problema es que ella nunca puede asistir a sus conciertos. Debido al avance de su enfermedad, debe permanecer en el hospital para recuperarse, o en el peor de los casos, simplemente resignarse a no poder escucharlo jamás. Afortunadamente para Kosei, llega el día en que su madre puede salir del hospital por una sola jornada para finalmente verlo tocar el piano. Entonces Kosei da lo mejor de sí, toca con todo su corazón una partitura tan perfecta que logra conmover el alma de todo el público. O al menos de casi todos, porque hubo una persona a la que no logró conmover: su madre. Ella lo golpea y le reclama con furia que ha cometido demasiados errores, una reacción tan desmedida que incluso sorprende a su propia amiga. Y ese momento termina siendo el detonante para que Kosei, por fin, explote. Por primera vez manda al diablo a su madre y le dice que si no sabe apreciar sus sentimientos, entonces sería mejor que se muriera. Cuando Kosei se va del lugar, la amiga de su madre le reclama que esa no es manera de tratar a un hijo. Entonces Saki finalmente se derrumba, rompe en llanto y confiesa que todo debía ser perfecto porque quería que su hijo se convirtiera en un pianista profesional, que viajara por todo el mundo y pudiera tener una buena vida gracias a la música. Y aunque su intención en el fondo pudiera parecer la de una madre que quería asegurar el futuro de su hijo, eso no justifica en absoluto el infierno al que lo sometió. Hasta este punto, el anime se introduce con una historia bastante cruda, y no solo es por lo que vive Kosei, sino por la forma en la que en tan poco tiempo varias vidas terminan deformándose por culpa del dolor y el miedo. La madre de Kosei en un principio parece ser una persona cálida con su hijo, le enseña el piano con cariño, lo acompaña y refuerza su confianza con amor y halagos, pero su enfermedad termina corrompiendo esa versión de sí misma, y más que la enfermedad en sí, es el tiempo el que empieza a destruirlo todo. Al saber que le queda poco tiempo de vida, su madre ya no piensa en su propia muerte, sino en el futuro de su hijo. Cuando estaba sana, podía tomarse todo el tiempo necesario para enseñarle con paciencia, pero ahora esa calma desaparece. Siente que debe apresurarlo todo, exprimir al máximo el talento de Kosei y asegurarse de que podrá sobrevivir solo cuando ella ya no esté. Y es ahí cuando el amor comienza a mezclarse con la desesperación. Por eso recurre a la manipulación y al maltrato, no porque haya dejado de amar a su hijo, sino porque su miedo al futuro termina transformando ese amor en algo dañino. La tragedia de su madre no es la ausencia de afecto, sino en que quiso protegerlo de la peor manera posible. Por el otro lado está Kosei, que no deja de ser un niño. Él vivió una infancia relativamente normal hasta que la enfermedad de su madre cambió por completo el ambiente en el hogar, y además de querer evitar los golpes y los regaños, cae fácilmente en sus manipulaciones porque para él, su madre es la persona más importante del mundo. Si tocar bien puede hacer que su madre mejore, entonces para Kosei no existe razón alguna para no hacerlo.
Y ahí está una de las partes más dolorosas de esta historia. Kosei no se queja cuando le quitan sus formas de entretenimiento, no se queja cuando es empujado hacia la perfección, y tampoco cuando le arrebatan toda su infancia, porque en su mente todo esto tiene un propósito, todo ese sufrimiento para él todavía significa amor, pero en el momento en el que intenta expresar sus sentimientos a través del piano y su madre lo rechaza, algo dentro de él se rompe, porque si incluso eso no es suficiente para llegar a ella, entonces ya no queda claro por qué debería seguir adelante. La tragedia de la madre de Kosei no es que odiara a su hijo en sí, sino que lo amó desde un lugar completamente roto. Quiso dejarle una buena vida después de su muerte, pero en el proceso terminó destruyendo emocionalmente al niño que la quería salvar. Y por eso esta historia duele tanto, porque no se siente como una simple ficción, sino como una realidad que existe todos los días, que cuando el miedo disfraza el amor, incluso las tentaciones más buenas pueden terminar dejando heridas para toda la vida. Acaban de pasar 2 años y Kosei ahora se encuentra solo en su departamento, acompañado únicamente por aquellos vecinos que cuidaron a aquel desde aquel fatídico día. Entre ellos está Tsubaki, su amiga de la infancia, con quien solía jugar, caminar y hablar, siendo para Kosei casi como una hermana. Pero para Tsubaki la situación era muy distinta, porque más que un lazo de hermandad, lo que comenzaba a sentir por él era algo mucho más cercano al amor. Además de ella, Kosei también cuenta con otro amigo, Ryota, un chico atlético y muy popular entre las chicas de la escuela. Y por último, aunque sería la más importante para esta historia, está Kaori, una chica violinista e hija de unos panaderos. La forma en la que se conoce ocurre durante un día de primavera, en el mes de abril. Todo comienza cuando Tsubaki insiste en que Kosei le acompañe, ya que según ella, Kaori está interesada en Ryota y quiere presentárselos personalmente. Pero como no quiere sentirse como la sobrante de la situación, le pide a Kosei que le haga el favor de ir con ella. Kosei acepta, y aunque en teoría aquel encuentro era solo para que Ryota y Kaori se conocieran, quien termina completamente impresionado es él. Para Kosei, Kaori era deslumbrante, y no solo por sus bellos ojos o su cabello dorado, sino por la fuerza de su personalidad. Era alegre, energética, muy espontánea, y en cuestión de segundos logró dejar una marca en el corazón de Kosei, aunque por supuesto ese sentimiento no parecía ser correspondido. Además de eso, Kosei también se entera que Kaori es violinista y que está a punto de presentarse en un concierto al cual queda completamente invitado. Al principio, él rechaza la invitación. Se había prometido a sí mismo no volver jamás a un lugar que pudiera recordarle sus traumas. Y el sitio donde Kaori iba a tocar no era nada más ni menos que uno de los escenarios donde él mismo había tocado el piano. Pero al final, sus amigos logran convencerlo. Kosei se sienta, espera que todo comience y entonces... Su perspectiva cambia por completo. Al escuchar a Kaori tocar, descubre una belleza distinta en su forma de interpretar la música. No era una ejecución fría ni rígida, sino una llena de vida, emoción y libertad. Su presentación impacta tanto que incluso unas niñas terminan regalándole flores y logra pasar a la siguiente fase del concurso. A partir de ese momento, algo más empieza a surgir entre ellos dos, debido a que Ryota, al ser tan popular, no tiene realmente el tiempo suficiente para salir con Kaori. Kosei termina funcionando como una especie de sustituto en medio de la situación. Van a cafeterías, conversan durante largos ratos y en general comparten muy buenos momentos juntos. Pero por obra del destino, un día terminan encontrándose con un lugar donde había un piano. Y después de mucha insistencia, Kosei finalmente se anima a tocar una melodía. Kaori queda completamente fascinada al escucharlo y entonces le suplica que se convierta en su acompañante para el siguiente concurso. Eso se debe a que su pianista anterior, cansado de la obstinación de Kaori por tocar a su propia manera, había terminado renunciando. Pero Kosei rechaza la propuesta casi de inmediato, porque como ya sabemos, el trauma de su pasado sigue acompañándolo hasta el día de hoy. Pasan las semanas y Kaori no deja de insistir. Intenta convencerlo de todas las formas posibles, le lleva dulces, le deja partituras por todas partes, incluso entre sus libros y sus cosas personales. Finalmente llega el día de la presentación y Kosei todavía no había cambiado de opinión.
algo que Kaori no se toma nada bien, porque para ella ese momento era realmente importante. Entonces, con palabras sinceras y alentadoras, le dice que no hay nada que temer, que su manera de tocar es libre y que equivocarse no significa necesariamente fracasar. La urgencia del momento termina por quebrarla. Entre lágrimas deja claro cuánto significa eso para ella. Kosei finalmente cede, ambos toman una bicicleta para llegar a tiempo, se cambian para la presentación y suben al escenario. La armonía entre ambos comienza siendo hermosa, todo parecía salir bien, como si por un instante la música pudiera sostenerlo todo. Pero un trauma no es algo que desaparezca tan fácilmente. Kosei vuelve a ver a su madre entre el público, y en ese momento deja de escuchar sus propias partituras, pierde la sincronía, se desestabiliza por completo y decide detenerse para no arruinar aún más el momento de Kaori. Pero ella simplemente se detiene, lo mira con una sonrisa y le dice: Again. Kosei no tiene más opción que seguir, no guiado por el sonido de su piano, porque ya no puede escucharlo, sino por las partituras que ha estado viendo una y otra vez durante la última semana. Entonces vuelve a tocar de memoria y juntos logran interpretar una pieza sincronizada y hermosa. El público no hace otra cosa más que ponerse de pie y aclamar la obra maestra que acaban de presenciar. Kosei se levanta con una sonrisa porque lo han conseguido, pero al mirar a Kaori nota que ella también sonríe mientras llora, y segundos después se desploma. Más adelante Kosei descubriría que Kaori padece de una extraña condición, una enfermedad que hasta este punto de la historia todavía no ha sido explicada. Hasta este momento, además de lo trágico que ha ocurrido a Kosei, podría parecer que nada de esto lo afecta de forma tan visible en su forma cotidiana, pero en realidad sí lo hace. La diferencia en que su trauma no se manifiesta principalmente en lo social o en lo escolar, sino en algo mucho más específico: la música. Eso no significa que los abusos constantes de su madre no hayan dejado marcas en el resto de su vida, es todo lo contrario, lo afectan de manera indirecta. No puede volver a ciertos lugares de su infancia porque todo le recuerda a ella. No es alguien que vea el lado colorido de las cosas con facilidad y ha aprendido a contenerse tanto a sí mismo que incluso prefiere apagar partes de su propia identidad con tal de no volver a sentir ese dolor, aun cuando la fuente de su sufrimiento ya ni siquiera está presente, y es precisamente ahí donde aparece Kaori. Hasta este punto, Kaori ha funcionado como un impulso sutil en la vida de Kosei, lo anima con pequeñas conversaciones, reconoce el talento que él mismo ha intentado enterrar y poco a poco lo empuja a acercarse otra vez a un mundo del que él ya había escapado por completo. Pero por ahora, su presencia no presenta una sanación inmediata, más bien representa el desentierro de algo que Kosei no quería volver a mirar, porque la música para él no es solo arte, también es su maldición. Cada vez que se coloca frente al público, vuelve a ver a su madre y con ella regresa la presión, el miedo y la idea de que fallar es imperdonable. La perfección lo persigue constantemente, pero justamente por esa misma presión se vuelve algo imposible de alcanzar. Por eso, al intentar regresar al mundo musical, el trauma sigue dominándolo. No porque Kosei no tenga talento, sino porque todavía no ha sanado nada. Apenas está comenzando a abrir una puerta que llevaba mucho tiempo sellada. Y como nunca pudo resolver sus sentimientos hacia su madre antes de que ella muriera, su imagen sigue apareciendo una y otra vez como una presencia imposible de dejar atrás. Kosei no fallaba por falta de capacidad. Falla porque el escenario activa en él el disparador más profundo de su herida. En el momento en el que sus nervios lo conectan con ese recuerdo, toda la música desaparece. Y así es como funcionan muchos traumas. Mientras más intentas huir de ellos, más terminan persiguiéndote desde adentro. Aún así, la historia no se quedará únicamente en este conflicto, porque justo cuando Kosei empieza a enfrentarse otra vez con su pasado, también comienza a aparecer una nueva preocupación: la enfermedad de Kaori. Kosei volvería a encontrarse con personas relacionadas con su pasado en la música, como Hiroko, la amiga de su madre, quien regresa para darle clases y orientarlo al enterarse que ha decidido volver al piano. Y algo importante de este anime es que no solo desarrolla a Kosei, sino también a casi todos sus personajes, cada uno con sus propios trasfondos.
Por ejemplo, Tsubaki vive en una constante negación de sus sentimientos por Kosei, intentando llenar ese vacío con relaciones forzadas que no la hacen feliz, y ahí el anime deja algo bastante claro. El amor no es algo que pueda buscarse o forzarse a voluntad, sino algo que simplemente nace y crece por sí solo. Y por supuesto, el romance más importante sigue siendo el de Kosei y Kaori, aunque para él ese amor no es correspondido, ya que Kaori en realidad está enamorada de su amigo Ryota. Por la propia popularidad de Ryota, quien termina pasando más tiempo con ella es el mismo Kosei. Continuando con la historia, Kosei también se reencontraría con sus antiguos competidores de la infancia, como Emi y Takeshi, quienes desde pequeños quedaron profundamente inspirados por él desde la primera vez que lo escucharon tocar. Por eso, después de tantos años, al verlo regresar al piano, no pueden evitar emocionarse ante la idea de competir nuevamente contra él y demostrarle todo el talento que han desarrollado con el tiempo. Pero su relación con Kosei no se queda solo en la rivalidad, también existe entre ellos una cercanía especial, porque sus conversaciones giran en torno a los problemas que él tiene con el piano y a la realidad de que detrás de aquel prodigio no había una máquina perfecta, sino un ser humano igual de frágil que cualquiera. Y ellos no serían los únicos inspirados por Kosei, también existen personas como Toshiya, un joven violinista que encontró en la música una fuente de admiración gracias al impacto que Kosei dejó en otros. Además, conoce a Nagi, la hermana menor de Takeshi, quien más que admirar a Kosei, lo odia. O al menos eso cree. Para ella, Kosei fue quien arrebató a su hermano mayor, porque desde el día que Takeshi escuchó por primera vez una interpretación suya, no hizo más que pensar en el piano, alejándose del tiempo que antes compartía con ella. Con la intención de recuperar su atención, Nagi también empieza a tocar el piano, pero por ironías del destino termina acercándose al mismo Kosei, y al conocerlo descubre que no era tan terrible como imaginaba. De hecho, termina viéndolo como una buena persona. Kosei comienza a enseñarle a tocar y finalmente ambos terminan interpretando una pieza frente a un gran público, permitiéndole a Nagi alcanzar lo que realmente buscaba, recuperar, aunque fuera por un instante, la manera en que su hermano solía mirarla. Y es a través de todas esas experiencias, de las personas que vuelven a entrar en su vida y de todo lo que aprende durante esas semanas, que Kosei empieza a recuperarse poco a poco del trauma que su madre le había impuesto, logrando nuevamente tocar el piano con una seguridad que parecía perdida. Sin embargo, el verdadero trasfondo de este anime termina siendo muy distinto al que muchos podrían imaginar, porque más allá del trauma de Kosei, la historia también empieza a girar cada vez más alrededor de la enfermedad de Kaori. Su caída después de aquella presentación junto a Kosei no fue más que el inicio. Ahora sabemos que la condición de Kaori va mucho más allá de simplemente desplomarse de repente. Es una enfermedad que poco a poco va consumiéndola. Aún así, eso no le impide seguir compartiendo momentos valiosos con Kosei. Comen juntos, montan bicicleta y hablan de aquello que algunas veces encendió algo especial entre ambos: la música. Porque algo que Kaori más desea es seguir tocando junto a Kosei. Sin embargo, él todavía muestra un miedo a continuar participando en esos concursos después de todo lo que ha vivido. Ella entonces le dice algo muy importante: que las personas hacen las cosas incluso teniendo miedo, incluso los artistas más grandes. Y para demostrárselo, salta desde un puente al río, impulsando a Kosei a hacer lo mismo y a dejarse llevar, aunque sea por solo un instante. Pero a medida que pasa el tiempo, vemos a Kaori pasar cada vez más tiempo en el hospital. Su cuerpo empieza a debilitarse con mayor rapidez, se ve más delgada, más pálida, como si su espíritu se estuviera apagando lentamente. En medio de todo esto, hay momentos muy importantes entre ambos. En uno de ellos, Kaori confiesa que le gusta mucho un cierto tipo de luciérnagas porque brillan al ritmo de los latidos del corazón, como si fueran una representación de la propia vida. Kosei, por su parte, le cuenta que el piano para él es algo más parecido a una luz, porque es la forma en la que puede expresar sus sentimientos, su emoción y hasta su gratitud. Y además le confiesa que su principal motivación para poder expresar todo eso siempre ha sido Kaori. Pero frente en ese momento tan emotivo y ante una declaración tan importante,
Kaori simplemente responde que él no debería dar por hecho que ella estará siempre para él. Y con esa sola frase, el anime nos dejará entender mucho más sobre la verdadera gravedad de su condición. La evitación siempre ha sido una parte clave de Kosei. Durante mucho tiempo evitó tocar el piano, pero también intentó evitar de frente todo lo que ocurrió en su infancia. Por eso se convierte en una persona pasiva, apagada, casi monocromática. El propio anime representa esto de una forma muy simbólica cuando Kosei deja de escuchar sus propias partituras. Y no es que la música desaparezca por completo, sino que, para él, los sentimientos que intenta transmitir se han vuelto invisibles. Hace mucho tiempo fueron quebrados, y desde entonces ya no logra conectar con ellos de forma natural. Eso simboliza su vida entera en modo de defensa, porque para no sufrir demasiado, también deja de sentir plenamente. Pero como ya hemos visto, Kosei ha vuelto a encontrarse con personas y ha vivido momentos que poco a poco empiezan a cambiar su forma de ver el mundo. Y la pieza más importante dentro de todo esto es Kaori, porque ella logra devolverle algo que él ya daba por perdido: la necesidad de sentir y sobre todo el deseo de expresar esos sentimientos a través del piano. Tal como él mismo lo dice, la música es una forma en que las personas muestran cómo se sienten, y Kosei, al ver la personalidad tan alegre de Kaori, su pasión por la vida y la fuerza con la que sigue adelante a pesar de su enfermedad, comienza a recuperar poco a poco sus ganas de vivir. Pero Kaori también tiene este desarrollo, y ahí es donde toda esta historia empieza a doler de una manera distinta. Kaori es un personaje que, debido a su enfermedad, poco a poco se va apagando, y el anime deja varias señales de que ella misma es consciente de lo que está pasando. Un ejemplo de eso es que, estando junto a Kosei en el hospital, le pregunta si en caso de que ella muriera, él también se suicidaría. Es una pregunta durísima, pero también es muy reveladora, porque demuestra que Kaori ya no está pensando solo en curarse, sino en la posibilidad real de desaparecer. Kosei lo niega. Responde que quiere seguir viviendo para poder expresarle sus sentimientos a través del piano, y esa respuesta es importante porque muestra que, por primera vez en mucho tiempo, vivir ya no solo significa sobrevivir, sino también intentar comunicar lo que lleva adentro. Otro momento muy simbólico ocurre en el Puente de Valor. Entre los niños existe el mito de que todo aquel que salte desde allí podrá superar sus miedos. Kosei ya había saltado una vez cuando era pequeño, pero ahora, gracias a Kaori, entiende que superar algo no significa simplemente atrever a hacerlo, sino enfrentarlo de verdad desde adentro. Por eso esta vez puede saltar sin problemas, porque comienza a comprender lo que realmente significa avanzar. Pero lamentablemente la situación de Kaori ya no depende de deseos ni de voluntad. Su lucha deja de ser una cuestión de ánimo y se convierte en una batalla cerrada contra su enfermedad, contra los momentos críticos, contra la tristeza y sobre todo, contra la soledad. Kaori le menciona a Kosei que hará todo lo posible para mejorar. Comienza a hacer ejercicios físicos para fortalecer su cuerpo, intenta mantenerse de un buen ánimo y se aferra a la esperanza porque en febrero sería sometida a una operación que podría salvarla de su enfermedad. El problema es que, aunque esa cirugía representa una posibilidad de salvarse, también implica un riesgo enorme, pues podía morir durante el proceso. Aún así, la decisión para Kaori era más que evidente, porque sus ganas de vivir eran demasiado grandes. Quería seguir adelante, quería seguir tocando el violín y sobre todo quería volver a compartir el escenario con Kosei. Llega febrero y finalmente arriba el día de la operación, exactamente el mismo día que Kosei debía presentarse en otro concurso de piano. Desde el inicio se le nota completamente decaído, incapaz siquiera de tocar una sola nota con normalidad. Pero esta vez no es por el trauma de su pasado, sino por el peso del momento que está viviendo. En medio de toda esta tensión, un pequeño sonido interrumpe el ambiente. Una de las chicas del público estornuda. Y no era cualquier persona. Era Tsubaki, pero lejos de arruinar el momento, su presencia termina ayudando a Kosei a darse cuenta de algo importante. Más que hundirse en la tristeza de ese día, debía recordar a toda la gente que estaba ahí por él. Todos los vínculos que había construido durante ese año, sus antiguos rivales, las personas que inspiró, sus amigos de la infancia, quienes lo acompañaron en su dolor y quienes ahora estaban ahí para verlo tocar. Todos estaban presentes para recordarle que no estaba solo
Entonces empieza a tocar y al inicio de la melodía se siente profundamente triste, como si cargara el peso de una despedida inevitable. Pero poco a poco, al pensar en Kaori, su música empieza a transformarse, porque para Kosei el piano siempre fue su mayor forma de expresión, y con ese deseo inmenso de poder tocar junto a ella, una vez más, logra imaginarla a su lado, interpretando nuevamente el violín junto a él. Es así como termina esa pieza, porque la operación realizada ese mismo día no había salido nada bien, y desde entonces Kosei jamás volvería a compartir una partitura con la persona que más cambió su vida. Después del concierto visita la tumba de Kaori, donde sus padres le entregan una carta que ella había escrito especialmente para él, y esa carta es justamente la razón por la que este anime lleva el nombre de Your Lie in April. En ella, Kaori le confiesa que en realidad conoció a Kosei desde hace muchos años. Ella también había sido una de esas niñas que quedaron profundamente inspiradas al escucharlo tocar el piano por primera vez. Fue gracias a ese momento que decidió seguir en el camino de la música, aprendiendo a tocar el violín con la esperanza de algún día poder compartir un escenario con él. También le pide que se disculpe con Tsubaki y con Ryota, porque la verdad es que Ryota nunca le interesó realmente. La persona que siempre le llamó la atención fue Kosei. Sin embargo, al darse cuenta de los sentimientos de Tsubaki, no quiso entrometerse ni romper la relación del grupo, y menos aún sabiendo el destino tan cruel que ya la estaba esperando. Por eso mintió diciendo que le gustaba a Ryota, cuando en realidad solo buscaba acercarse al chico que había llenado de color su vida desde que era niña. La única mentira que contó en una primavera de abril. No sin antes decirle que lo amaba y dejarle su recuerdo más valioso, una foto de ambos juntos con una dedicatoria en la que lo llamaba el mayor tesoro de su vida. Al final, Your Lie in April no es solo una historia de un pianista que intenta volver a tocar, es la historia de alguien que, después de haber sido herido en lo más profundo, tuvo que aprender a sentir otra vez. Y eso es lo que hace tan especial a este anime, porque entiende algo que muchas obras apenas rozan, que el trauma no siempre desaparece, que el dolor no siempre se resuelve y que sanar no significa borrar la herida, sino encontrar una forma de seguir viviendo con ella. Kosei Arima no recupera simplemente su talento, lo que realmente recupera es su capacidad de escuchar su propia vida, de mirar el mundo con color, de aceptar que recordar también duele, pero que ese dolor no tiene por qué ser el final. Y Kaori, más que un interés amoroso o una inspiración momentánea, se convierte en esa fuerza que irrumpe en una existencia apagada para recordarle que vivir no consiste en evitar el sufrimiento, sino en atreverse a sentir, incluso sabiendo que todo puede ser frágil. Quizás por eso este anime deja una marca tan fuerte, porque no habla solo de la música, ni de la juventud, ni siquiera del amor. Habla de heridas invisibles, de esas que cambian la forma en la que una persona respira, ama, recuerda y se enfrenta al mundo. Pero también habla de algo más esperanzador, que incluso después del dolor más profundo del mundo, todavía puede existir belleza, todavía puede existir música, todavía puede existir alguien capaz de devolverte el color que habías perdido. Y tal vez esa sea la verdadera mentira. Hacernos creer que algunas personas solo pasan por nuestra vida por un instante, cuando en realidad dejan adentro de nosotros algo que permanece para siempre. Yo soy Vibe y esto fue